Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo que tenía tantísimas ganas de grabar desde hace tanto tiempo. Tengo que decir que hoy el día ha empezado bastante mal, entre que me he despertado muchísimo en mitad de la noche con esta congestión, que las que seáis alérgicas me entenderéis. Al menos ahora mismo puedo más o menos decir la letra M. Luego me he hecho para desayunar unos gofres y los he tenido que hacer tres veces se me han pegado en tres gofreras diferentes. No, eso ha sido después de que haya tenido una reunión en la que me han hecho ghosting porque no se han presentado. Así que ¿por qué no arreglamos el día o lo destrozamos ya por completo haciendo este vídeo? Que de verdad espero que salga bien, por lo que os digo, porque es que tenía muchas ganas de hacerlo. Así que os traigo un vídeo similar al que hice hace 3 años cuando me mudé a que estuvimos viendo algunos pisos de alquiler y os enseñaba cuáles fueron los que consideramos, pero no en vídeos, sino en los Sims, porque yo soy esa persona que se obsesiona con un piso, lo recrea tal y como está en los Sims y luego también lo recrea como una reforma, aunque ni siquiera haya llamado al piso. Y aparte también es que aunque visite un piso me da muchísimo palo grabar. En realidad creo que es algo que hace todo el mundo, incluso si no utiliza las redes sociales, para uno mismo si se ha quedado con la duda de cómo era la distribución o cómo era tal estancia. Pero no sé si será que como yo sé que tengo la intención de compartirlo, me da mucho más palo, porque la gente tiene muchas veces sus cosas personales todavía y se me hace raro estar ahí enfocando a sus enseres, con los marcos familiares todavía colgados en la pared. Y este concepto casi que me parece más divertido y también os puedo llevar como si estuviésemos entrando. Aunque si habéis jugado a los Sims, yo lo que os enseño es en los Sims 4, no sé si está más avanzado y se pueden hacer mejor, pero sabréis que hay limitaciones a la hora de construir, a la hora de colocar muebles, que aunque en la vida real los muebles pueden cruzarse e ir uno delante del otro, en los Sims no se puede, así que no aseguro que esto sea 100% fiel a la realidad, claro. Pero antes de nada, por si alguien llega totalmente de nuevas, te cuento que el piso lo hemos comprado en el centro de Sevilla. Cuando digo centro no me refiero a calle Sierpes, evidentemente, sino a toda la extensa zona que se considera centro de Sevilla. Te puedes ir a Idealista, centro, y eso es todo lo que abarca, pero es verdad que nosotros nos centrábamos más en una en específico. Tengo aquí en el móvil una lista de los requisitos que teníamos a la hora de buscar piso, que luego ya podíamos ser más o menos flexibles según si compensaban el resto de atributos, y tengo puestos 12 requisitos. Lo primero es que quería un sitio donde pudiese dejar la bici, porque ahora mismo la tengo fuera de casa y es un fastidio porque si bien hay ascensor y podría subirla así, pesa un montón y solo la idea pues ya me quita las ganas de bajarla. Tengo la suerte de que a nadie le ha molestado que eso esté aquí en medio, pero no sé si en el próximo sitio sí, y sobre todo prefería tenerla a un nivel un poco más bajo, cerca de la puerta, para yo animarme a usarla más. Esto era un requisito bastante flexible porque en el centro no es tan normal encontrar eso. El segundo requisito es que fuese todo exterior, porque ya en este piso hemos comprobado lo que es tener varias orientaciones y que las habitaciones no den a un patio interior, que si bien es cierto que es más silencioso, pues también es menos luminoso. Incluso diría que buscábamos que la habitación tuviese orientación este. Y de hecho, con que todo fuera exterior también vendría el casi mayor requisito, que es que no fuese orientación norte. Claro, si piensas en el recorrido que hace el sol a lo largo del día, nunca pasa por el norte, entonces nunca vas a tener luz directa del sol. Es verdad que en verano aquí en Sevilla eso debe ser una maravilla porque no se te calienta tanto el piso, pero la luz es súper importante, no solo para mi trabajo, sino también para mi estado de ánimo. Y concretamente estábamos bastante obsesionados con la orientación oeste, porque aquí tenemos una habitación en la que le entra ese sol de media tarde a la noche y es una luz mucho más cálida del atardecer, súper bonita. El tercer requisito es que tuviese unas vistas que, aunque no fuesen espectaculares, no fuesen a un muro. Unas vistas agradables que dé gusto salir a la ventana o al balcón, que estuviesen despejadas en la medida de lo posible, pues porque le entra más luz también. El cuarto requisito es que no necesite reforma de por sí, pero sí que la admita, digamos que no esté hecho. Cuando estuvimos viendo pisos había un montón de ex Airbnbs que ahora estaban a la venta y que se notaba que estaban reformadísimos, y ese no es el tipo de piso que yo quería, igual que no quería una obra nueva porque no me gusta destrozar algo que está recién hecho para ponerlo a mi gusto, que es una de las gracias de tener tu propio piso. Entonces, que no esté para caerse, pero tampoco esté perfecto. El quinto requisito era que el baño tuviese ventana, porque me gusta que haya luz natural en todas las estancias de la casa. Es mucho más agradable que tener un foco artificial, y es que poder estar frente al espejo o estar duchándote con la luz natural me parece un plus súper grande. Creo que este es de los requisitos más difíciles de encontrar. Se me va la batería un momento. El sexto requisito que tengo apuntado es la zona, y es que estábamos con la fijación absoluta de que fuese en la zona de torneo, en el río, porque esa zona tiene vistas totalmente despejadas, da al oeste, o sea que se ve el atardecer precioso, tiene vegetación y zonas naturales y además sigue estando muy céntrico. Y esto que os digo, para quien no sea de Sevilla, es una calle muy larga, pero claro, te está reduciendo las posibilidades
a una sola calle. Séptimo, que el dormitorio no dé al piso de al lado o que en general se escuche todo. No hay nada peor que estar intentando dormir y escuchar cosas indeseadas. Para mí lo ideal era que el dormitorio estuviese o cerca de otra estancia de mi propia casa o que diese ya a la calle. Y esto nos lleva al punto número 8, que son ventanas bien aisladas. Es algo que si no lo están tú las tienes que poner, pero las ventanas son caras y el Climalit, que es para aislar térmicamente y acústicamente, pues también lo es. Entonces si ya están puestas, mejor que mejor, porque te ahorras el andar cambiando ventanas y así te aseguras que desde el primer día que vivas allí no vas a estar escuchando todos los ruidos de la calle, que para mí, para grabar y tal, también es algo importante. Pero vamos, en general a nadie le gusta estar escuchando los coches o las obras de fuera. Igual que tampoco quiero que mi reforma ande molestando a los demás. Número 9, súper importante, que la cocina sea ampliable. Si no es grande de por sí, pues que por lo menos pueda tirar algo y convertirlo en más grande. Esto es especialmente clave porque ya os contaba que para mí la cocina es probablemente la estancia más importante de la casa, paso muchísimo tiempo ahí, parte de mi trabajo también lo desarrollo ahí, entonces también quería yo personalizarla y no encontrarme con una cocina totalmente nueva y con un estilo a lo mejor súper moderno que no tuviese mucho que ver conmigo, porque no es así como queremos tener la casa. Número 10, armarios empotrados. Esto tampoco es que sea súper importante porque si el espacio lo permite siempre lo puedes construir tú, pero es un hecho que es una característica que se valora mucho a la hora de comprar un piso, porque al final es añadir espacio de almacenaje que está un poco oculto, no es tener un armario ahí en medio de la habitación, no añade ruido visual a la estancia y sin embargo es muy útil. El número 11 es que tenga ventanas grandes o si no balcones. Nada de ventanitas porque luego eso no se puede cambiar. Si dan a la calle no las puedes cambiar, se supone que todas las del edificio tienen que ir iguales y a ventanas más grandes más luz entrará en la casa. Balcones también son muy bienvenidos, pero terraza no me hace falta ni azotea porque ya hemos comprobado que aunque tiene mucha utilidad no la utilizamos tanto. Y sin embargo es un espacio exterior que se ensucia más que el interior de la casa y tienes que estar de vez en cuando pendiente de cómo le ha afectado el tiempo, de cómo está el mobiliario que has colocado, de si está sucio, de cómo están las plantas y por último y también muy importante que sea una casa con encanto. Y es que en el mismo centro puedes encontrar casas más señoriales, con más detallitos según la antigüedad también y en una misma calle puedes encontrar pisos muy sin más. Cuando digo con encanto me refiero a que los techos sean un poco más altos de la media, que las ventanas, balcones, ya que prefiero no cambiarlas, tengan una estructura bonita, que tenga algún detalle tipo columnas o vigas, no sé, algo que lo haga especial desde el punto de vista de la arquitectura. Ya veis que son muchos requisitos, por lo tanto no ha sido nada fácil encontrar algo que se adecuase por lo menos a la mitad de ellos y tengo que decir que esta lista fue elaborada después de ver en internet el primer piso del que os voy a hablar, que fue el primero que nos enamoró, entonces como que todos los que considerásemos tenían que tener por lo menos los requisitos que cumplía ese primer piso, como que el listón estaba muy alto. Así que ahora sí, comenzamos con estos tours virtuales. Os lo iba a comentar a la vez que yo veía el plano en los Sims, pero puede que el ordenador haga ruido, así que lo voy a hacer de memoria todo. Este primer piso estaba en la calle Torneo y más o menos estaba dentro del presupuesto. El presupuesto era pues básicamente el precio medio que tienen las viviendas en el centro. El piso tenía unos 95 metros cuadrados construidos, 70 y pico útiles. Tenía espacios comunes, 2 habitaciones y una salita que era más pequeña y no se consideraba habitación, armarios empotrados en 2 de ellas y en pasillo. Tenía una pequeña terracita, era todo exterior, es verdad que una parte daba a norte, pero porque es que daba 3 lados exteriores y no había más remedio, pero toda la otra parte de la casa era orientación sur, maravilloso, y tanto el baño como el salón daban al oeste, o sea que se veía el atardecer incluso mientras te duchabas. Maravilla. Es verdad que el baño era un poco pequeño, pero había 2, un aseo y un baño pequeño, pero con la ventana lo suplía. Y por si fuera poco tenía zonas comunes bastante amplias en las que podía dejar la bici sin problema. Si estaba dentro del presupuesto, la ubicación era tan buena, el piso por dentro me gustaba tanto, ¿cuál era el problema? Que era un tercero sin ascensor. Esto ha sido un gran debate durante meses con mi familia, con mis amigas, sobre si cuando te compras un piso que no crees que vaya a ser para toda la vida porque igual cambias y por lo tanto no crees que vayas a ser anciano en ese piso, si merece la pena lo de las escaleras, el ascensor y todo eso. Y también hay que tener en cuenta que supuestamente tenían un proyecto para poner el ascensor y esto era lo que me mantenía un poco colgando de la posibilidad de que si iban a poner un ascensor además con subvención, pues entonces podía ser buena idea porque tenía un precio muy bueno, demasiado bueno para lo que era el piso, pero el piso era un caramelito que después de una reforma de cambiar el suelo, sobre todo porque era de estos fríos que no me gustan, yo creo que habría quedado un pisazo porque las zonas comunes que eran el salón y el comedor eran enormes, solo ahí ya había más de 30 metros cuadrados y yo ya me imaginaba cómo iba a ser todo. Esto lo vi en febrero del año pasado, en ese momento yo me acababa de plantear por primera vez de forma seria el comprar un piso, entonces no quería agarrarme a lo primero que veía y lo dejaba pasar y lo dejaba pasar. Yo pensaba que si era para mí me esperaría y así fue durante meses y meses. Y aparte del ascensor había otro hándicap con este piso y es que tenía inmobiliaria.
Y si sois compradores, supongo que también estáis huyendo de que tenga inmobiliaria porque es una pasta que hay que soltar extra. Y si ya es difícil reunir una entrada y los gastos de compra-venta y todo el rollo, imagináis si tenéis que soltar también un porcentaje por lo de la inmobiliaria. Pero bueno, aún así en verano acabé llamando y me dijeron que cuando el dueño pudiese decir un día para la visita me llamarían a mí. Pues así pasaron 2 semanas y a mí no me llamaba nadie. Ya preocupada le acabé recordando a esta persona que me tenía que llamar y me dijo que es que se le había olvidado. Yo alucino un poco porque se supone que es tu trabajo, te interesa que yo compre el piso para llevarte la comisión. Pues se le había olvidado y ya era pleno verano, entonces el dueño iba a estar a su rollo de vacaciones y ya me dijo que para septiembre. Como era obvio que nadie se me iba a adelantar en ese periodo, pues dije vale, para septiembre. Y así llegó el día de la visita, fuimos Manuel y yo, quedamos con la persona de la inmobiliaria y también estaba el dueño dentro de la casa, pero estaba lo suyo. Pero como estaba ahí presente, como que te da más cosas sacarle pegas. Además, una cosa que me sorprendió mucho es que estaban todas las persianas bajadas. Que menos que si quieres vender un piso, subas todas las persianas para que se vea bien luminoso. Pues no, nosotros en cada estancia teníamos que ir pidiendo que subieran las persianas para también asomarnos al balcón, porque tanto salón como dormitorios tenían balcón. Y claro, también una quiere ver las vistas, quiere ver cómo está incidiendo el sol. No sé, me pareció muy inusual. Algo importante siempre es preguntar por qué la persona está vendiendo el piso. A mí me parecía que era una pregunta un poco íntima, intrusiva, pero al parecer es lo más normal. En realidad no sé por qué, porque esa persona te puede mentir perfectamente y decirte una causa totalmente diferente. En esa visita fue cuando nos dijeron lo del proyecto del ascensor. Hasta entonces yo pensaba que no tenía ascensor y punto. Y bueno, la verdad es que yo ya llevaba meses y meses viéndolo, porque además tenían visita virtual con una camarita que se va moviendo por las habitaciones en el propio anuncio, o sea que casi que no me hacía falta verlo, era exactamente igual. Sin embargo, sí que le gustó mucho más en esta visita que cuando lo vio por internet. Echaba para atrás, era el tema de la inmobiliaria, porque para que os hagáis una idea eran como 10.000 euros que había que pagar de mobiliaria y hola, un poco locura. Así que así estuvimos como 2 meses más de tira y afloja, hasta que a finales de noviembre ya me decidí a dar un paso más. Y es que recuerdo perfectamente que dije, mañana le hablo a la mujer. Al día siguiente estoy desayunando, me llama mi madre diciéndome que se ha metido en el anuncio y que ya no está, que lo acaban de dar de baja. En ese momento me sentó fatal, conmigo misma también, porque dije, es que he esperado demasiado. Y mira que parecía que a nadie le interesaba este piso, bueno, pues se lo han llevado. Y como ya llevaba muchos meses viendo cosas y nada me convencía, pues había perdido un poco la esperanza y pensaba que nada iba a volver a cumplir estos requisitos. Spoiler, un poco así ha sido. Pero bueno, durante este periodo de que sí, que no con este piso, sí que vimos un par más por internet que nos llamaron más o menos la atención. Este segundo piso también estaba en esa misma calle, o sea que también daba al río, pero uno estaba más al principio de la calle y el otro más al final. Esta nueva ubicación me convenció un poco menos, pero estaba muy bien. Este piso era más barato que el anterior, también puede que fuese un poco más pequeño, en unos pocos metros, y también tenía inmobiliaria. Pero bueno, al ser más barato el piso, los honorarios también eran menores. Este piso lo que tenía es que era muy diáfano. Digamos que tenía 2 habitaciones, pero no, porque no tenían puerta. Luego tú le puedes hacer la obra que quieras y cerrarlo y ponerle una puerta, pero en ese momento no había puerta. Luego la cocina estaba unida al salón comedor con una isla, pero era muy pequeña, era como un huequito, y además la parte de la barra que une ambas estancias estaba entre 2 columnas que tiene pinta de que eran pilares y no se pueden quitar, entonces se tenía que quedar como estaba. Y luego esas habitaciones eran interiores porque daban al patio de vecinos, que la verdad es que era muy bonito, con una fuente tipo sevillano, pero las ventanas eran muy pequeñas, una de hecho parecía la típica de baño pequeña, y el salón comedor sí que era exterior con 2 balcones que daban al río. Sí que creo que era un piso con muchas posibilidades, creo que es el típico piso que cogería una persona que quiere invertir y no quiere vivir allí. De hecho, otra cosa que nos echaba para atrás es que había gente alquilada dentro y no nos llamaba nada la atención la idea de echar a gente que estaba viviendo. Así que ahí se quedó, pero tengo que decir que en poco tiempo se vendió. Luego también durante esos meses me llegó un aviso de Idealista porque yo tenía puesto los filtros con las cosas que quería para que solo me llegasen anuncios que de verdad me fuesen a gustar. Y este piso era el más grande de todos los que he visto. Tenía como 100 metros, 3 habitaciones, 2 baños. La distribución me gustaba mucho porque entrabas y tenías como una pequeña zona de descansillo de la cual partían todas las habitaciones, pero de forma como cuadrada, no era muy alargado. Además tenía 2 orientaciones que creo que eran sur y este, y ese estaba muy bien, tenía un precio similar al primer piso, era un poco más caro pero muy poco, y creo recordar que no tenía inmobiliaria. Puede ser, pero tenía el mismo hándicap de que era un tercero sin ascensor. Y además la cocina era muy pequeña porque era como alargada y luego te llevaba a un espacio tipo lavadero donde en las fotos tenían puesta el frigorífico y un montón de cosas de cocina. Entonces como que tenías la cocina dividida en 2, que además daba un patio interior, y esa idea ya no me llamó mucho la atención, pero la verdad es que el piso tenía muchísimas posibilidades, tenía techos altos también, está en una buena zona si te gusta esa zona, que no era nuestro caso, entonces creo que eso fue lo que más nos frenó, pero por lo demás
el piso estaba muy bien. Y como anécdota, esta Navidad seguía yo mirando pisos y yo ya había visto que ese piso se había vendido. ¿Cuál es mi sorpresa cuando de repente me encuentro con un house tour de una influencer aquí en Sevilla? Y creo que ya estaba en mitad de la reforma, entonces no estaba tal y como se encontró el piso. Creo que decía que era en el centro. Entonces cuando lo vi dije, ¿cómo puede ser que se me haya pasado este piso si parece que cumple muchos de los requisitos que yo tenía? Otra cosa es que estuviese muy por encima del presupuesto, entonces no me entraban en los anuncios. Y de repente vi la distribución y me hizo clic la cabeza y me acordé de que a ese tercer piso que vi en internet le había hecho una captura de pantalla porque también tenían un recorrido virtual. Y era ese piso que yo había visto. Y a la chica le ha quedado súper bien, la verdad. Además ha hecho la reforma súper rápido. No sé si en cuestión de un mes ya tenía la casa hecha. Y muchas veces paso por delante porque está más o menos cerca de aquí y lo miro y digo, pudo ser, pero no fue. Sobre todo lo pensaba cuando no había encontrado piso y pensé que era otra oportunidad que había desperdiciado. Después de este paréntesis volvemos al desamor de noviembre de 2024 y a como en diciembre, hace escasos 6 meses, volvíamos a empezar de cero. Esta vez le hice caso a gente que me dijo que abriese un poco más el espectro, que pusiese un presupuesto máximo más alto porque luego siempre se puede a lo mejor regatear y aparte en general bajar las expectativas, que no tuviese que cumplir tantos requisitos porque podía prescindir de algunos, otros podían mejorarse, ser más flexible en general. Entonces me puse a ver por curiosidad en la zona que había estado mirando todo el rato a ver qué pisos había por encima del presupuesto y de repente me encuentro con un piso maravilloso con un sol del atardecer que entraba directamente por el salón. Tenía también como 100 metros. Este se veía también que le habían hecho alguna reforma más reciente porque tenía el suelo de madera, que eso en Sevilla es difícil de encontrar. No sé, en general se veía más nuevo. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando veo que está en el mismo complejo de edificios que el primer piso? De hecho, desde el balcón de este nuevo piso se veía el otro. Y lo bueno que tenía este piso, que era más alto, creo que era un cuarto o un quinto, es que sí que tenía ascensor porque era un bloque que habían construido después y que sí que le habían puesto ascensor. Todo parece perfecto hasta que ves el precio y es que cuesta casi el doble que el otro. Lo bueno que no tenía inmobiliaria de por medio, pero da igual porque el precio era altísimo. Este tenía un pasillito, a la izquierda tenía la cocina, que eso no me gustaba mucho porque también daba a un patio interior y estaba bastante alejado de la ventana exterior. De una forma un poco extraña podías entrar desde la cocina al salón comedor. Ahí había 2 balcones que antes habían sido terraza pero que lo habían cerrado de forma que formaba ya parte de la casa, y en el salón también había una puerta de la que partía un pasillo que ya distribuía las habitaciones. Había 3 habitaciones y 2 baños. Esta era la típica casa que si quieres tener una familia más o menos grande te viene bien porque ya te puedes hacer una idea de que cabes tú en una habitación y tienes las otras 2 libres y un baño extra para quien pueda venir. Este piso a Manuel le enamoró porque vio la fotito esa de cómo entraba el sol y él ya se imaginaba, pero claro, con ese precio nada. Y eso estuvo muchos meses publicado y ya hace como 3 meses o así se vendió. Y este piso sí que tenía una vista despejada, no lo siguiente, porque imaginaros un quinto sobre el río, que al otro lado no hay absolutamente nada. En los pisos de Sevilla, no sé en otras ciudades porque esto es lo que yo he mirado, claro, hay una cosa que me ha disuadido de muchos pisos y es que incluso en un cuarto piso hay rejas en muchas ventanas. No sé si es por el hecho de los niños, que por ejemplo en ese piso se notaba que había niños porque había camas de niño pequeño y pues eso, por tener una seguridad extra, pero es que no queda nada bien. Sobre todo si son barrotes, es que me siento en prisión. Si por lo menos fueran horizontales, pues bueno. Los barrotes no me gustan nada. Incluso si es un primero, en lugar de barrotes prefiero otras medidas de seguridad para la casa. Pero es que los barrotes se ven así muchísimo. Luego ya pasó la Navidad y enero fue un desierto de anuncios. No veíamos nada, no llegaba nada. Manuel también tenía el aviso. Mi madre se metía a diario porque esa página de verdad es un vicio y también lo fue para ella. Y nada, oye, que no se veía luz a través del túnel hasta un cierto día en que justo veo que se ha publicado un anuncio hace escasas horas en una calle que la verdad es que me gusta mucho. No era la que teníamos pensada al principio, pero es una zona que me gusta también. Y además recuerdo que un día salí con mis amigas por esa zona y dije, oye, pues en realidad me veo viviendo aquí. Pues en esa misma calle donde pronuncié esas palabras salió un piso precioso. El piso era más caro que el primero, pero menos que el último. Cosas buenas, que no tenía inmobiliaria de por medio, así que esos honorarios nos los quitábamos. Y aparte es en un edificio señorial que por fuera es precioso, que no debería importar mucho porque al final estás dentro, pero es agradable saber que tu edificio está bien cuidado y que se ve bonito. El piso tenía en el salón comedor 2 balcones grandes a la calle, los techos también eran altos, era un piso con encanto, ya os digo, el edificio entero lo era. Y en este piso me voy a detener especialmente porque tiene el story time más jugoso de todos. Ya os digo que yo a esta persona, a este particular, le hablé horas después de que lo publicase y eso era una ventaja a mi favor porque si le hablo antes pues compito con menos gente. Esperé un día, esperé 2, esperé 3, esperé 4, esperé una semana
y no me respondió nadie. Le volví a escribir por si acaso no había visto el mensaje, nada. Manuel le escribió desde su cuenta, nada. Mi madre le escribió desde otra cuenta, nada. Y claro, tú puedes pensar, bueno, esta persona puso el anuncio y se ha desentendido un poco. No, la persona estaba actualizando el anuncio sin poner absolutamente nada nuevo, pero siempre parecía que estaba actualizado hace no sé cuántas horas. Pero es que el mensaje ni siquiera parecía como leído y no podías contactarle de otra forma que no fuese a través del propio chat de Idealista, no había puesto ningún teléfono. ¿Qué hace mi madre? Porque ella es así, se presenta en el piso. Esto era un tercero y tenía dos opciones. Llamó a uno, nadie le respondió, así que llamó al otro. Y le respondió un vecino que le dijo que él no era el que lo vendía, que sería el de al lado. Mi madre lo que quería era enfrentarse a esa persona y decirle, oye, responde los mensajes por lo menos. Y yo, ay, menos mal que no se lo ha encontrado. Pasa casi un mes y me hago una cuenta nueva para poder escribirle y de repente, un par de días después o así, veo que ha leído el mensaje, por lo menos. Yo, esperanzada de que por fin iba a obtener una respuesta, a pesar de que iba viendo que cada vez más gente le iba contactando, porque al final del anuncio podéis ver cuánta gente le ha escrito, cuánta gente lo ha guardado, en general el interés que hay por parte de la gente en ese anuncio. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuve? Una gran subida de precio, pero flipante. Se ve que el hombre habría visto que había mucho interés en el piso y se vino arriba y le puso un precio, pero 40% más caro. Aún así, aunque no fuese a comprar el piso, yo ya digo, yo quiero verlo, porque por las fotos no puedes ver también la distribución. La cocina se veía bastante grande y simplemente quería verlo y quitarme la espinita. Y la verdad, también quería conocer a esta persona, pero imposible, porque aunque le volvieras a escribir diciendo que seguías estando interesada a pesar de la subida del precio, no te respondía. Es que tremendo. Pues mi madre se vuelve a presentar allí. Esta vez estaba la puerta del portal abierta y había un hombre entrando con la compra o algo. Y el señor le dice que él es el que le atendió por teléfono, que es el vecino de enfrente. Y que al parecer en el piso que están vendiendo hay una persona alquilada, no están viviendo los dueños. Claro, eso me dio una idea de que a lo mejor estaban esperando a que esta persona se le acabase el contrato para hacer visitas. Pero es que el anuncio ya llevaba un mes publicado sin respuesta. Y al cabo de una semana o de un par de semanas cambiaron el anuncio y pusieron que tenía nuda propiedad. No tiene mucho sentido con lo que dijo el vecino, porque nuda propiedad es que el propietario vive ahí y es generalmente de avanzada edad. Lo que tú haces es comprar este piso a un precio menor, no mayor como había puesto, precisamente porque hay alguien viviendo y tú no puedes disfrutar ahora mismo de ese piso, y cuando esa persona fallezca ya puedes entrar tú a vivir en el piso. Es como una inversión porque tú sabes que ahora mismo no puedes vivir allí, pero es que es totalmente opuesto a lo que está haciendo esta persona, subir el precio. Si hay alguien dentro viviendo no tiene ningún sentido. Bueno, pues juraría que a día de hoy el anuncio sigue puesto, porque si no llega también un aviso. Y la verdad me parece increíble que ese anuncio siga ahí, porque es que lo he denunciado en múltiples ocasiones. Hay varias opciones para denunciar un anuncio, pues que el anuncio tiene fotos falsas, que se anuncia como particular cuando en realidad es una inmobiliaria, y hay otra opción que es que la persona no responde. Y yo denuncié el anuncio, pues oye, no ha servido para absolutamente nada. Pero bueno, no pasa nada, porque encima de que era más caro, también era un tercero sin ascensores que parece que me persiguen. Otro hándicap es que es una calle más bien estrechita, que es verdad que siendo un piso más alto sí que tenía la vista despejada, pero yo siempre pensaba, para que te dejen paquetes o así, no sé cómo lo hacen, porque no se pueden parar en esa calle. Eso sí, este es el piso más céntrico de todos y cada vez que paso por debajo de ese balcón lo miro y digo, qué bonito es. Es que es precioso, parece un palacio, es como de princesa. Y después de este otro chasco con el que de verdad estábamos obsesionados mirando todo el tiempo el móvil a ver si había novedades, una amiga de clase de Manuel le dijo que su madre vendía el piso más o menos por la zona en la que ya estábamos considerando, así que parecía muy buena opción, era como que de repente nos ha venido Dios a ver. La cosa es que el precio sí que estaba un poco por encima del presupuesto, que lo había marcado el primer piso, y de ahí no queríamos subir si no era necesario. Y otra cosa que no nos convenció es que era un dúplex, y ahora, como ya os comenté en el preguntas y respuestas, queríamos que todo estuviese en la misma planta. Entonces lo descartamos más que nada por eso, pero es verdad que la cocina tenía buen tamaño, es verdad que este tampoco tenía ascensor, cosas del centro, pero un punto muy guay que tenía, a quien le guste eso, es que tenía dos terrazas, dos azoteas. Tenía una planta, luego subías y había otra habitación aprovechable y las dos azoteas. Y para quien quiera hacer mucha vida afuera, de invitar a amigos, tomar el sol y tal, pues eso está súper bien, pero no era tanto lo que buscábamos nosotros. Así que con eso nada tampoco. Ya no sé cuántos pisos llevamos, pero os voy a hablar de un último antes del piso que hemos comprado, aunque cronológicamente lo vimos después. Vimos un piso también en este área en el que nos estábamos centrando ahora, pero que estaba un poco más metido en barrio. La verdad es que es una zona muy tranquila, que yo creo que apenas pasan coches por ahí. Este piso también era grande para ser centro, entre 90 a 100 metros, pero el piso encanto no tenía. Es verdad que los techos eran altos, pero el resto se veía como muy destartalado, parecía como si hubiera habido ocupas, la verdad. Tú entrabas y ya te encontrabas con el salón comedor muy amplio. Aquí mismo había una terraza y luego de esta zona común de salón comedor
ascensor, sin pasillo ni nada, partían las habitaciones, que tenía 3, y el baño, que solo tenía 1, pero era grande y no tenía ventana. Los 2 dormitorios secundarios, digamos, daban a un patio interior y las ventanas no me gustaban mucho, eran las típicas de aluminio, que bueno, siendo un patio interior pues es más factible cambiarlas si no te gustan, porque no se ven desde fuera, no modifica la fachada. Y luego el dormitorio principal también tenía una terraza propia. Creo que estas terrazas eran como lo que más te podía llamar la atención del piso, que por supuesto también era un segundo o un tercero sin ascensor. ¿Y por qué llegamos a considerar mínimamente, aunque fuese, este piso? Pues por el tamaño, porque todo lo que veíamos era de 70-80 metros o menos, y un piso de 100 metros en el centro es bastante goloso, pues eso, pues no sabes lo que puede pasar en el futuro de familia, y si un piso es más grande, pues por lo menos sabes que aunque quieras cambiar no vas a tener que salir corriendo simplemente porque no tienes espacio. Pero nada, al final vi que había demasiadas cosas que cambiar en ese piso y que no tenía encanto, como os digo. Y eso nos lleva al piso definitivo, que es el que hemos comprado, y que lo más gracioso de todo es que llevaba ahí mucho tiempo y que lo habíamos visto varias veces en el anuncio. De hecho, es que como os digo que mi madre todos los días miraba anuncios, me lo pasó como 2 o 3 veces, porque no sé si estaría en más de una plataforma, pero sobre todo es que estaba 3 veces anunciado en Idealista, porque tenía 3 inmobiliarias diferentes y nunca nos llamó la atención este piso. Ya os digo que yo estaba obnubilada con el primero, que era todo muy blanquito, que aunque no estuviese tal y como yo quería dejarlo finalmente, por lo menos lo veía como un lienzo en blanco. Y este no, este se veía con muchos muebles, con color en las paredes, y aparte también cuando mi madre me lo enseñó era más pequeño y costaba más que el primero. Pero es que en febrero, desesperados, Manuel y yo hicimos una batida otra vez de todos los anuncios que había en la zona que nos interesaba dentro de nuestras características. Vimos este y dijimos, oye, pues en verdad, haciendo algunos cambios, este piso puede quedar muy bien. Pero claro, tenía inmobiliaria, que es de lo que estábamos huyendo todo el tiempo. Hasta que vimos que una de las 3 inmobiliarias no cobraba comisión al comprador. Y eso hoy en día es un sueño. Esa es la mejor noticia que te pueden dar. Porque tienes a una inmobiliaria trabajando de por medio que entiende de esos temas, y a lo mejor un particular no tanto, pero a ti no te va a cobrar absolutamente nada. Sí que es verdad que en estos 3 anuncios tenían precios diferentes. Los que sí tenían comisión tenían un precio, y esta que no tenía comisión tenía un precio un poco más alto, lo que es el piso en sí. Supongo que para compensar un poco, pero la cuestión es que habían bajado el precio respecto a la primera vez que lo vimos, y por lo tanto ahora costaba menos que el primer piso. Y Manuel dijo, venga, vamos a hacer una visita, porque solo hemos visitado un piso de todos los que nos han gustado, y es verdad que la gente dice que hay que entrenar el ojo. Yo soy más partidaria de que si algo no me llama, en principio no voy a perder el tiempo en verlo en persona tampoco, pero como a este le acabé viendo posibilidades, dije, venga, vale. La cosa es que no ponía la dirección exacta en internet, en ninguno de los anuncios. Ponía la zona, bueno, en algunos sí que ponía la calle, pero no ponía el número. Entonces yo tenía que, con mis dotes detectivescas, adivinar por lo que se viera un poquito por la ventana o por la forma de no sé qué, cualquier detallito que viese sabiendo la calle, pues poder ubicar el número de este piso y poder ver pues cómo es la fachada, cuántos vecinos tiene, todas esas cosas que son importantes. Entonces llamó a Manuel para hacer una visita, porque ya establecimos que yo me iba a encargar del tema banco y él del tema inmobiliaria, para no volvernos locos, y ya establecimos una visita, pero como que la persona no podía, entonces no sé si fue una semana después o a la siguiente de cuando llamamos, y en ese tiempo yo me puse a pensar que si estaba situada realmente en esa calle que decían los anuncios, entonces algunas habitaciones tenían orientación norte y eso no me iba a gustar, y entonces ya no quería visitar el piso. Yo, comiéndome la cabeza, le iba a decir a Manuel, mira, no lo vamos a visitar porque es una pérdida de tiempo, pero luego dije, mira, da igual, vamos a verlo hoy, punto. Y como ya os digo que pasaron varios días hasta la visita, pues también me dio tiempo a averiguar definitivamente dónde estaba el piso, que resultó que no estaba en la calle que decía en el anuncio. Estaba como por ahí, pero no exactamente en esa calle, entonces no había orientación norte por ninguna parte. Bien, y cuando llega el día de la visita, resulta que fue cuando pilló estas fechas de marzo de que no paraba de llover en Sevilla, o sea, semanas seguidas lloviendo, y claro, el piso no se iba a ver en su máximo esplendor, no se iba a ver luminoso porque estaba el cielo negro, y ese mismo día nos querían cancelar la visita para un día en que estuviese más soleado, y era ya la segunda vez que nos lo cancelaban. Y ya como nos lo queríamos quitar de encima, le dijimos que no, que nos daba igual verlo aunque estuviese oscuro, que lo que queríamos ver era la distribución y las posibilidades que tenía y tal. La suerte se puso de nuestro lado, porque ese día acabó haciendo buenísimo día, se despejó. Es verdad que no súper bien porque lo vimos como de tarde-noche, pero no pasa nada porque es una zona que conocemos y ya sabemos cómo le da el sol. Ese momento en el que fuimos a ver el piso lo recogí en un blog, ya no me acuerdo de cuándo, pero sí fue como febrero o marzo. He dicho antes las lluvias de marzo, pero en febrero también llovió mucho. La visita sí que fue a finales de febrero. Otra anécdota de esta visita, pues que resultaba que iba a venir la persona de la inmobiliaria, que era la que trataba tanto con nosotros por un lado como con la persona de la propiedad por otro. Nosotros no hablábamos con esa persona directamente,
Y cuando estamos yendo al piso, la persona de la inmobiliaria nos dice que ha tenido un accidente viniendo, que no va a poder llegar a tiempo, que nos lo va a tener que enseñar la persona, pero que la persona de la casa no le está respondiendo al teléfono, entonces no es consciente en estos momentos de que va a tener que hacer eso. Vamos, que se va a encontrar con la sorpresita cuando lleguemos nosotros. Pues allí que llegamos y efectivamente la persona se quedó un poco como... Por un lado bien, porque así también pues le haces preguntas directamente, son cosas que esa persona va a saber, pero claro, como decía con el primer piso, si la persona está dentro mientras estás haciendo la visita, da como palo sacar fallos, así que si es la persona que te lo está enseñando directamente ya ni te cuento. Y por supuesto en ese momento tampoco me iba a poner a hacer fotos y vídeos porque seguía con sus cosas de por medio y en su cara ponerme a hacer eso era un poco raro. Pero también os digo, no me hacía falta fotos porque cada inmobiliaria había sacado sus propias fotos, entonces con las de todos podía hacerme un collage de 360 grados de la casa. Voy a mirar de los requisitos que os dije al principio cuántos cumple. Hay una que la vamos a contar como media. Diría que cumple 9,5 de 12. Que no está mal. Lo que sí es más pequeño de lo que teníamos pensado. Así que ahora sí pasamos a hacer un tour virtual del piso, aunque en el próximo vídeo creo que ya podréis verlo en persona o en vídeo, pero de momento vamos a tener que conformarnos con la versión Sims. El piso tiene una forma alargada que la ventaja que tiene es que tiene dos orientaciones, tanto orientación este como orientación oeste. Algo que no me gustó en su día fue que la cocina era estrecha con un muro, pero ya cuando hicimos la visita vimos que ese muro se podía quitar, así que con eso ya se me despejaron un poco más las dudas. El salón comedor es bastante luminoso, es verdad que no es tan amplio como el primero, pero es que eso ya era difícil de igualar. Entonces digamos que entras por la puerta y a un lado tienes la zona de noche y a otra la zona de día. La zona de día es las zonas comunes, salón comedor, y las zonas de noche son dormitorio, baño y así. Cuando nosotros lo visitamos, como os digo, tenía bastantes muebles, nosotros lo queremos dejar un poco más sencillo para que quede espacioso y no recargado, porque ya os digo que no es un piso tan grande. Luego queremos unir la cocina, no sé si totalmente o parcialmente, pero por lo menos sí, tirar el muro que hay entre el pasillo y la cocina, y de esa forma se te queda una cocina en L, que es como es la cocina ahora mismo, solo que sin el muro, que te quita espacio, te quita luminosidad y le da un aspecto mucho más antiguo. La cocina la queremos cambiar entera, con el suelo también que sea el mismo que el del salón comedor, por eso queremos poner un suelo que sea resistente también no solo a mucho tránsito sino también al agua. Luego al otro lado de este pasillo que hay ahora mismo hay una puerta que lleva a un descansillo de donde parten las habitaciones, que son dos, y al baño, que solo hay uno, no tiene ventana, pero bueno, creo que podré vivir con ello. El baño tiene bañera, que es algo que queremos ver cómo funciona, porque yo tuve bañera de pequeña, mis padres la acabaron quitando por una ducha. En el primer piso en el que estuvimos independizados tenían las dos cosas, ducha y bañera, entonces solo utilizábamos la ducha. Y ahora que solo hay bañera, para ducharte también, claro, y como el baño no va a ser lo primero de la reforma, pues queremos ver cómo nos vamos sintiendo, si la vemos útil o no. Decidme en comentarios, porfa, si tenéis bañera, si habéis hecho reforma y pasasteis de bañera a plato de ducha o de bañera a bañera porque realmente lo veis útil. Yo la verdad es que sí que la veo útil en muchos aspectos y además he visto algunas muy bonitas, pero ya os digo que el baño va a ser de lo último. Por ejemplo, tiene un bidet que lo quiero quitar, sé que hay mucha gente pro bidet, pero no es el caso. Y nada, la verdad es que el baño de tamaño está bien, teniendo en cuenta que muchas veces vamos a coincidir los dos a la vez, porque ahora mismo tenemos uno cada uno pequeñito. Y luego las dos habitaciones tienen más o menos el mismo tamaño, diría que la habitación principal es un pelín más grande, pero por nada. Tiene un tamaño muy parecido al que tengo aquí, solo que el de aquí parece un poco más pequeño porque tiene un armario muy grande y allí hay un armario empotrado que no ocupa el espacio útil de la habitación. Y luego el otro dormitorio no lo queremos utilizar como tal, seguramente lo utilizaremos como vestidor para que no tengamos que tener todo eso en el dormitorio. Sí que es verdad que en esta segunda habitación tenía mucho armatoste, entonces no hemos podido ver la amplitud de la habitación en sí, pero cuando las quitemos, porque es posible que las deje, pues ya podremos ver mejor el piso. Y luego también tiene como un espacio de trastero, patio, no sé cómo llamarlo, donde se me ocurre poner la lavadora, porque de trastero no lo quiero utilizar ya que tiene una puerta de cristal y me parece muy feo que se vean todos tus trastos cada vez que pasas por delante. Lo que tengo que hacer es comprarme un canapé, porque si no, no sé dónde voy a meter el árbol de Navidad. El resto de cosas no ocupan tanto, pero eso. Y la verdad es que después de esta visita dudé un poco porque lo vi pequeño para lo que yo me había montado en la cabeza cuando empecé a mirar piso de compra, pero es lo que os dije también en el preguntas y respuestas, quería dejar de ver esto como que tenía que vivir para siempre ahí. Lo vi como una casa en la que va a vivir en realidad una pareja joven y decidimos ya dar el salto y dejar de estar viviendo de alquiler, poner el dinero en otra parte y ya se verá cuando queramos cambiar, si queremos. Cosas positivas económicamente que tenía este piso, pues aparte de que no teníamos que pagar los honorarios de la agencia, conseguimos rebajar un poco el precio, muy poco, pero ya es algo. Entonces ya nos metimos de lleno con todo el tema bancario, de aportar documentación de trabajo. No sé si os interesa ese tema de todo el proceso de comprar un piso, porque igual es un poco rollo para alguna gente. No sé si meter un mini preguntas y respuestas dentro de un blog o hacerlo en Instagram, pero creo que así
si lo hago aquí pues lo podéis ver las que veis los vídeos, claro. Pero para que os hagáis una idea de los tiempos, nosotros visitamos el piso a finales de febrero, firmamos el contrato de arras, que es cuando das el 10%, a finales de marzo, y la entrega de llaves es a final de mayo. Para cuando veáis esto ya lo tengo. Así que han sido 3 meses desde la visita del piso hasta poder estar viviendo en él. Así que esos son los pisos que consideré y las anécdotas que van con ellos. Igual se me está escapando alguno que vi, pero si ya no me acuerdo es que tampoco era tan memorable. Creo que llevo 2 horas aquí hablando. Nada, voy a dejar ya el vídeo aquí y el próximo que veáis ya será de hacer la mudanza. Por lo tanto, este es oficialmente el último vídeo que grabo aquí sentada con este fondo, que esto ya visteis que lo fuimos vaciando, esto también, y veremos la próxima vez que veáis el vídeo en qué estado está este salón y la casa entera. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo.